Perlas del libro de Miqueas. El plan de salvación anunciado desde el momento en que Adán y Eva cayeron en pecado es la máxima expresión del amor de Dios para con cada uno de nosotros, para con cada uno de sus hijos, desde los tiempos de Adán hasta el último que ha de salvarse. En ese plan de salvación, Dios muestra su más grande amor. Se dio a sí mismo, murió por nosotros, y a lo largo de los siglos ha llamado a su pueblo y sigue llamando a su pueblo. Pero cuando su pueblo no quiere oír, pero cuando su pueblo lo rechaza insistentemente, entonces Dios entra en querella contra su pueblo. Te damos gracias, Padre, porque nos permites meditar este día en el capítulo 6 de Miqueas. Ayúdanos a entender y a darnos cuenta, Señor, de lo que tú haces por nosotros, de cómo es que nos llamas y nos buscas, y a comprender en qué te estamos fallando y cómo te estamos rechazando. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Dios en controversia contra Israel. Oíd ahora lo que dice Jehová. Levántate, contiende contra los montes, y oigan los collados tu voz. Dios ingresa a una especie de pleito, de controversia contra su pueblo. Se exhorta a Miqueas para que presente el caso de su pueblo ante los montes y los collados, que han sido testigos silenciosos del bondadoso trato de Dios para con los israelitas y de la ingratitud de este pueblo para con su Señor. Dice el versículo 2: Oíd montes y fuertes cimientos de la tierra, el pleito de Jehová, porque Jehová tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel. Dios hizo de todo por su pueblo. Los sacó de Egipto. Ellos nunca hubieran podido salir, pero Él los sacó con mano poderosa. Y a lo largo del camino los cuidó. Y después que ingresaron allí en la tierra que fluye leche y miel, los fue guardando y protegiendo, a pesar de que ellos fracasaban y fracasaban en su relación con Dios, a pesar de que ellos le daban la espalda. Y ahora Dios los va a confrontar. ¿Para qué sirve la confrontación? Miren, a veces nosotros sufrimos mucho por lo que vamos imaginando, por lo que pensamos. Y de tanto en tanto es necesario confrontar nuestros miedos para darnos cuenta que está mal. Y ahora Dios los va a confrontar. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿O en qué te he molestado? Responde contra mí. La pregunta de Dios es directo. ¿Qué te he hecho? ¿Por qué actúas de esa manera? Responde contra mí. ¿En qué te he molestado? En Isaías capítulo 5 y versículo 3 dice lo siguiente: Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas han dado uvas silvestres? ¿Qué más podía hacer? Se dio todo el cuidado, pero la viña no quería. Simplemente no quería. Jeremías escribe algo similar. Así dijo Jehová: ¿Qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad de sus pensamientos? ¿Por qué? ¿Por qué somos tan duros? ¿Por qué nos alejamos de Dios? ¿Por qué, a pesar del amor que Él muestra para con nosotros, nosotros respondemos con rechazo, con tibieza y muchas veces con indiferencia? Responde contra mí. Esta confrontación es para ti.
es para cada uno de nosotros. Responde contra mí. ¿Por qué llevas la vida espiritual que llevas? ¿Por qué la tibieza? ¿Por qué el descuido? ¿Por qué la dejadez? ¿Por qué? ¿Por qué no buscas al Señor tu Dios a la primera hora de cada mañana? ¿Por qué no pones en sus manos tu vida? ¿Por qué? ¿Qué es lo que sientes que Dios ha hecho mal? Recuerden que el propósito de este estudio es encontrar las perlas. No es tanto ver los pecados, los defectos de Israel. Eso ya lo conocemos. Lo que queremos es aplicar a nuestra vida. Porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre te redimí, y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Él un día te sacó del Egipto espiritual, te sacó del mundo. No sé en qué condición te encontró el Señor. No sé qué hacías tú. No sé si eras esclavo de algún vicio o simplemente estabas perdido, como la moneda que no sabe que está perdido, pero está perdido. O eras como la oveja, que sabía que estaba perdido, pero no encontraba el camino para ir a Dios. No sabía cómo dirigirse a Dios, cómo buscar a Dios. O eras como el hijo pródigo, que sabías que estabas perdido, que sabías por dónde es el camino, pero un sinnúmero de intereses, un sinnúmero de afanes de la vida impedían que vuelvas a Dios. ¿Cómo te encontró el Señor? ¿O cómo te está encontrando ahora en este momento? Él sacó a Israel así como estaba. Y demostraron ellos que prácticamente no conocían nada de Dios cuando Dios les empieza a decir cómo debían de vivir. Y ahora hace lo mismo con este pueblo. Ahora los confronta y es como si los llevara una vez más al pie del Sinaí. Pueblo mío, acuérdate ahora qué aconsejó Balac, rey de Moab, y qué le respondió Balaam, hijo de Beor, desde Sittim hasta Gilgal, para que conozcas las justicias de Jehová. ¿Qué debía recordar este pueblo? Es que nadie, por más profeta que fuera, es que nadie podía maldecir al pueblo mientras el pueblo se mantenía fiel a Dios. Se avecinaba una crisis terrible, venían los asirios, después vendrían los babilonios. Nada de eso hubiera sucedido si este pueblo se hubiera mantenido fiel a Dios. Eso es lo que le está recordando con la experiencia de Balac, de Balaam. Balaam no pudo maldecir al pueblo de Dios porque el pueblo estaba en comunión con su Señor. No lo podía. Mientras tú te mantengas debajo de las alas del Señor, mientras tu relación con Dios sea estrecha, mientras cada día arregles tus cuentas, estarás bajo el cuidado de Dios. Y es ese el mensaje de la historia de Balaam. No habrá ni maldiciones que caigan contra ti, porque el escudo del Señor, la roca que es Cristo, ha de protegerte, ha de mantenerte por sobre los problemas, por sobre las angustias y dificultades. ¿Con qué me presentaré ante Jehová? ¿Y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? Miren, aquí, una vez más, el Señor lanza preguntas para que este pueblo reflexione, para que este pueblo medite. Dice, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Saben lo que dice Deuteronomio 10:16? Circuncidad el corazón. Hemos de presentarnos ante Dios con corazones circuncidados. Hemos de presentarnos ante Dios con corazones rasgados. Hemos de presentarnos a Dios con nuestra vida poniendo en sacrificio vivo, que es nuestro culto racional, Romanos 12:1. ¿Con qué me presentaré? Algunos nos conformamos con llevar una ofrenda, con llevar un becerro, un carnero, una paloma. Algunos nos conformamos con asistir a un culto, a otro, pero descuidamos nuestra relación con Dios. Cada culto, cada programa debe servir para que nuestra relación con Dios sea más estrecha.
cada vez más estrecha. Si no es así, de nada nos va a servir. Recuerda eso. Si no es así, de nada sirve. No vas a crecer espiritualmente. Lo que dice Miqueas nos recuerda el capítulo 1 de Isaías. Dice, desde la punta de la coronilla hasta la planta de los pies todo estaba lleno de llagas, hinchazón podrido. Y Dios llama, invita. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Los holocaustos fueron establecidos por Dios, pero tenían un propósito. Cada adorador, cada uno que ofreciera esos holocaustos debía ver en ella al Cordero de Dios. Debía confesar sus pecados. No era simplemente entregar ese presente, si primero debía entregarse a sí mismo. ¿Con qué me presentaré? Y ahora Dios les dice cómo deben de presentarse, qué es lo que deben hacer. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y qué pide Jehová de ti. Miren lo que pide, 3 cosas. Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte delante de tu Dios. ¿Qué está diciendo? Arregla tus relaciones con tu prójimo y arregla la relación con tu Dios. Sana heridas. Si tienes que pedir perdón, pide perdón. Si tienes que decir lo siento, di lo siento. Arregla, fortalece la relación con tu Dios. 3 cosas pide: hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Miren, la palabra mishpat, esta palabra da origen a esta palabra juzgar. La forma plural de esta palabra es traducida como juicios. Se usa respecto de los preceptos adicionales que dan minuciosas instrucciones en cuanto a la forma en que debía observarse la ley de Dios, los 10 mandamientos. Hacer mishpat, hacer justicia, ¿qué es? Es ordenar nuestra vida de acuerdo con los juicios de Dios. Ordenar nuestra vida de acuerdo con las leyes, con la palabra de Dios. Siendo hacedores de su palabra. Amar misericordia. Ser compasivo con tu semejante. Ser empático con tu semejante. Si cayó, dale la mano para que se levante. Si se está desanimando, anímale. Llámale, invítale. Hazle sentir que no está solo. Misericordia, bondad, benevolencia, favor cariñoso, bondad misericordiosa, misericordia. ¿Se dan cuenta? Es reparar las relaciones con nuestros semejantes. Y, por último, humillarte ante tu Dios. En la versión Jerusalén dice, caminar humildemente. Cuando las personas caminan con Dios, ponen su vida en armonía con la voluntad de Dios. Humillarte ante tu Dios, caminar delante de Dios. La humillación en este pasaje proviene de la palabra tetzana, que en la forma en que aquí se la halla aparece una sola vez. Pero ¿qué nos dice? Hay que buscar al Señor humildemente, con circunspección, mirarnos hacia adentro. ¿Qué está mal en nosotros? No solo preocuparnos por lo de afuera, sino ver hacia adentro de nosotros. ¿Qué es lo que nos está enfriando, desanimando? ¿O qué es lo que nos motiva a hacer las cosas? Hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Esas 3 cosas debían ser hechas antes de llevar su ofrenda, antes de llevar sus presentes. Esas 3 cosas tenemos que hacer cada vez que nos presentemos ante nuestro Señor, cada día que amanezcamos.
arreglar cuentas con nuestros semejantes y con nuestro Dios. ¿Qué es esto? Lo que Jesús dijo: he aquí un nuevo mandamiento os doy. Ama a Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Esto es lo más importante, es la esencia del Evangelio, es la esencia del cristianismo. Es vivir la palabra, no es simplemente preocuparnos por las formas. La voz de Jehová clama a la ciudad, es sabio temer a tu nombre, prestad atención al castigo y a quien lo establece. ¿Ah? Se llama, la voz de Jehová clama a todos, llama, invita. Es sabio. Escuchad, escuchen. ¿A quién? Al que te está invitando, al que te está llamando, al que te ofrece perdón. Es sabio temer a tu nombre. Es sabio buscar a Dios. Es sabio humillarnos ante nuestro Señor. Como dice el apóstol Pablo en su carta de Timoteo, las escrituras que tenemos pueden hacernos sabios para nuestra salvación. De nosotros va a depender. Hay aún en casa del impío tesoros de la impiedad y medida escasa que es detestable. ¿Qué está diciendo? Está señalando los pecados de este pueblo. Medida escasa. Decían dar algo, pero no daban. Es como aquellos que dicen: te vendo 1 kilo, pero no te dan 1 kilo. Te cobran por una cantidad, pero no te dan esa cantidad. Dios va señalando los pecados puntuales y dice: ¿aún hay en la casa del impío estos pecados? Y la pregunta es: ¿aún en tu vida siguen esos pecados que te van enfriando, que te van desanimando, que te van alejando de Dios? ¿Aún se mantienen? Humíllate ante tu Señor, preséntate ante Él. Daré por inocente al que tiene balanza falsa y bolsa de pesa engañosas. Miren, la pregunta está confrontándote. ¿Voy a dar por inocente al que tiene balanza falsa y bolsa de pesas engañosas? Si dices que das 1 kilo, tienes que dar 1 kilo. Y aquí podemos aplicar aún más esta perla. Que tu palabra sea creíble. Haz que tu palabra sea creíble. Que las personas que escuchen decirte algo sepan que así va a ser. Dale valor a tu palabra. Dale valor a lo que tú haces. Sus ricos se colmaron de rapiña y sus moradores hablaron mentira, y su lengua es engañosa en su boca. Rapiña, mentira, engaño. Si bien los ricos son condenados por su violencia, todos son igual. Por igual todos son acusados. ¿De qué? De falta de honradez. Mira, dice, de rapiña, y sus moradores de mentira. Es como en el presente, ¿no? La gente mira a las autoridades y condena su corrupción, condena todo, pero la misma gente está involucrada, envuelta en los mismos delitos. La mentira ha sido tan naturalizada en nuestra sociedad que la gente considera que la mentira forma parte ya de nuestro lenguaje. Pero recuerda que ningún mentiroso entrará al reino de los cielos. Cuidado. Cuidado, tienes que eliminar la mentira de ti. Por eso yo también te hice enflaquecer, hiriéndote, asolándote por tus pecados. Te hice, dice, como si Dios directamente hubiera intervenido. A veces Dios puede intervenir directamente, a veces lo hace el enemigo. Como en el caso de la historia de Job. Todo lo que le sucedió a Job fue ejecutado por Satanás mismo. Dios permite a veces situaciones como las de Job. Pero Job salió fortalecido. Y cuando Dios permite que suceda en tu vida algo, sabe porque tú lo puedes resistir. Recuerda eso.
Por eso yo también te hice enflaquecer. Comerás y no te saciarás, y tu abatimiento estará en medio de ti. Recogerás, mas no salvarás, y lo que salvares lo entregaré yo a la espada. Lo que viene fácil, fácil, se va. Todo dinero producto del engaño, del robo, de la rapiña, desaparece. No dura. No dura. Que tu prosperidad sea producto de tu fidelidad. Que tu prosperidad sea producto de tu lealtad a Dios. Que tu prosperidad sea la bendición de Dios, no producto de engaño, de robos. Nada de ello. Sembrarás, mas no segarás. Pisarás aceitunas, mas no te ungirás con el aceite, y mosto, mas no beberás del vino. No te esfuerces a hacer riquezas a como dé lugar. No vale aquello de el fin justifica los medios, no vale. No te va a durar la prosperidad si no viene de parte de Dios. Llegará, por un tiempo la disfrutarás, pero después dejará de ser. Y en el peor de los casos, tú dejarás de ser. Dios ha entrado en pleito con su pueblo, porque los mandamientos de Omri se han guardado y toda obra de la casa de Acab, y en los consejos de ellos anduvisteis para que yo te pusiese en asolamiento y tus moradores para burla. Llevaréis por tanto el oprobio de mi pueblo. ¿Ah? ¿Qué estaban haciendo ellos? Siguiendo los decretos, las costumbres, los usos de Omri. ¿Quién fue Omri? El papá de Acab, el suegro de Jezabel. Y esas costumbres, esos hechos fueron practicados no solo por el reino del norte, sino también por el reino del sur. Dios entra en pleito con su pueblo. Dios confronta a su pueblo. ¿Qué más pude hacer por ti? ¿Qué mal te he hecho? Dice el Señor. Respóndeme. Mírate a ti mismo. Evalúa tu relación con Dios. ¿Qué tan firme o qué tan débil está? ¿Estás tambaleante? ¿Estás firme? Y respóndete. La forma como estás llevando tu cristianismo, ¿es producto de que Dios ha fallado en algo o es producto de que tú estás fallando? El Señor nos desafía a nosotros y nos pregunta: ¿qué te he hecho o en qué te he molestado? Respóndele. Responde contra mí. ¿Qué te he hecho? Pueblo mío, responde. ¿Le responderás? ¿Tu vida está flaqueando? ¿Es culpa de Dios? ¿Estás firme? ¿Es porque estás siguiendo la palabra de Dios como es debido? Conviértete en un hacedor. Recuerda, hacer justicia, hacer misericordia y humillarte ante tu Dios es ante todo, antes de todo lo que puedas hacer. Que Dios te bendiga. Amén.